Bueno, buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Romina Grana. Quiero darles la bienvenida a este primer Congreso Identidades, Inclusión y Desigualdad, Diálogos Pluridisciplinares 2021. De mi parte, como coordinadora de este panel, quiero comentarles que soy doctora en Letras, investigo en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, y mis intereses de investigación se ubican en la misma dirección que la que plantea este congreso. Desde la dirección académica, quiero inaugurar la mesa redonda que titulamos Prácticas identitarias e identidades minorizadas, miradas desde la literatura y la lingüística. El Congreso en general tiene entre sus objetivos reunir a investigadores y estudiosos que desarrollen sus trabajos en el marco amplio que supone la construcción de la identidad en diversos espacios geográficos y para distintas sincronías. Desde quienes desarrollamos esta propuesta y pusimos en marcha este congreso, creemos que en un mundo cada vez más interconectado que nos interpela desde lugares diversos, es necesaria la revisión sobre estos ejes en la medida en que nos permiten reconstruir las redes de relaciones existentes, no solo entre los sujetos, sino que además permite visibilizar cómo se construye el conocimiento en torno a ellos. Así, las identidades son los objetos de interés y también los modos en que accedemos a ellas. Hecho este pequeñísimo comentario introductorio, quiero presentar a nuestros dos panelistas, Domingo Higuina y Magdalena González Almada. Respecto de Domingo, quiero destacar algunos aspectos de su trayectoria. Domingo es licenciado y doctor en Letras Modernas por la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Se desempeña como profesor adjunto a cargo y por concurso en la Cátedra de Pensamiento Latinoamericano de la carrera de Letras de la Facultad de Filosofía en la Universidad de Córdoba. Es investigador del Centro de Investigaciones de la Facultad María Saleme de Burnichón. Dirige y seguirá dirigiendo grupos de investigación con proyectos acreditados por CECIT de la universidad. Domingo evalúa trabajos de tesis de posgrado en distintas universidades del país y dirige becarios doctorales y postdoctorales, tanto de la CECIT de la universidad cuanto de CONICET, así como también investigadores de carrera de este organismo de investigación en Argentina. Autor también de numerosos artículos sobre literatura argentina y pensamiento latinoamericano en revistas especializadas de Argentina, Brasil, Chile y España. Es docente de posgrado, tanto en Córdoba como en la Universidad de Salta, Argentina, Maringá de Brasil y también la Universidad Federal de Pernambuco en Recife, Brasil. Entre sus libros se pueden contar, el último sobre todo, escrito junto a Pablo Heredia, El otro lado de lo dicho, Pueblo y multitudes en la Argentina del Cono Sur 2018. Domingo es miembro de la Red Universitaria de Estudios de la Fraternidad y sus temas centrales son la literatura argentina, el nacionalismo y el pensamiento argentino del siglo XX. En relación con Magdalena, puedo decir de ella que es doctora en Letras y licenciada en Letras Modernas por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina también, investigadora en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, con lugar de trabajo en el Centro de Investigación de la Facultad de Filosofía y Humanidades de Córdoba. Integra el proyecto de investigación Muchedumbre y Desborde, la configuración de lo popular como negación en el ensayo y la narrativa de los espacios geoculturales del Cono Sur entre 1950 y 2015, dirigido justamente por Domingo Higuina también. Es miembro de la Asociación de Estudios Bolivianos, en Sucre, Bolivia, desde 2015, y profesor asistente de la Cátedra de Introducción a los Estudios Universitarios de Letras. Entre sus publicaciones se destacan
Relaciones de poder, imaginarios sociales y prácticas identitarias en la narrativa boliviana contemporánea, 2000-2010, de la UNC, y otra publicación, El sujeto nacional en la narrativa boliviana, una lectura en torno a Aluvión de Fuego de Oscar Cerruto, por Edubín. También Magdalena ha escrito artículos referidos a su tema de investigación en numerosas revistas nacionales e internacionales y dictó conferencias y cursos de posgrado en universidades de Argentina, Bolivia, Brasil, Austria, Alemania y España. Para mí es un gusto darles la bienvenida a dos colegas, dos personas muy queridas, muy reconocidas en el ámbito de la literatura americana, latinoamericana en general, y quiero introducir una palabra a la exposición de Magdalena, que ella va a poder profundizar mucho mejor, pero el título de su ponencia, de su disertación es Prácticas identitarias e identidades minorizadas, notas sobre la conformación del campo literario boliviano en nuestra contemporaneidad. Magdalena, te doy la palabra y te escuchamos con mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias. Primero que nada, quiero saludarlos a todos y a todas y agradecer muchísimo la invitación de la organización a participar de esta mesa y a poder dedicarnos un ratito a reflexionar sobre algunas cuestiones que, bueno, que forman parte de nuestras investigaciones, pero que también de alguna manera nos atraviesan en nuestras prácticas cotidianas, así que estoy muy agradecida. Y bueno, quiero mandarle un saludo muy importante a toda la gente que va a estar asistiendo a esta charla, a esta conferencia. En primer lugar, respecto, digamos, de por ahí el tema que nos está aglutinando en este momento, en este panel, en esta conversación, tiene que ver para mí con dos vectores teóricos que me llevan, digamos, desde hace bastante tiempo a la reflexión. Por un lado, se trata de pensar la identidad no en un sentido esencialista o en un sentido abstracto, sino que más bien de la mano del pensador argentino Ricardo Kalimann estoy pensando la identidad en un sentido como más concreto, y por eso es que junto con él estoy pensando esto de las prácticas identitarias, es decir, no pensar la identidad o no reflexionar sobre la identidad como si estuviera en otra dimensión, sino más bien en un sentido en el cual se va concretando a partir de diversas prácticas, ¿no? Kalimann lo que dice respecto de la identidad, él habla siempre en un sentido de la adscripción, ¿no? Que hay una adscripción o una autoadscripción, y a mí me resulta muy, muy interesante, paradigmático, diría, para poder reflexionar el campo de estudio o mi objeto con el que estoy trabajando, que es la literatura y el pensamiento bolivianos, y es por eso que en este caso en particular voy a estar pensando un poco sobre la conformación de ese campo literario en nuestra contemporaneidad, ¿no? Entonces decía, bueno, esto de pensar conceptualmente las prácticas identitarias y qué implican, qué suponen, ¿no? De alguna manera, en el sentido de que, por ejemplo, en el caso de mi investigación, yo estoy pensando la escritura como una práctica identitaria, ¿no? En la cual, en esa escritura se va permeando, se va impregnando de ciertas expresiones que tienen que ver con lo subjetivo, y las elecciones estéticas y las elecciones políticas que se juegan en esa escritura justamente tienen que ver desde este enfoque, pueden leerse como prácticas identitarias, ¿no? Por el otro lado, estaba pensando en identidades minorizadas, lo cual conlleva una serie de reflexiones también en el sentido de que no se asume la minorización, o no se asume las identidades minorizadas, o no se asumen las identidades racializadas, sin más, sino más bien como efectos de
un proceso de colonialidad para el caso latinoamericano y también como un efecto de unas muy intrincadas relaciones de poder que adquieren en el plano de la literatura y del pensamiento bolivianos, adquieren una relevancia muy importante y muy interesante para el estudio, puesto que de algún modo estamos frente a una conformación social que en palabras de Zabaleta Mercado diríamos una sociedad abigarrada que conlleva una complejidad muy, muy importante y que de ninguna manera admite una visión que tenga que ver con, digamos, una desconexión en la estratificación social. En definitiva, con esta idea de sociedad abigarrada, estamos admitiendo que la boliviana es una sociedad que de alguna manera ofrece resistencias a la hora de pensar en términos homogéneos que conlleven a una estandarización que tenga que ver con lo nacional, por ejemplo, sino que todas estas cuestiones justamente provocan o nos advierten de una serie de complejidades en las cuales es bastante difícil asumir eso, ¿no? Como una homogeneización o una estandarización. Y esto es lo que Zabaleta, en un ensayo del año 83, de 1983, advertía y denominaba como sociedad abigarrada. Por lo tanto, que desde entonces, desde allí y a lo largo, digamos, de toda la conformación del pensamiento boliviano, etcétera, estas cuestiones referidas a la identidad, estas cuestiones referidas a el vínculo que se establece con lo nacional, las ideas que provoca lo nacional en Bolivia, etcétera, etcétera, siempre ha sido como un tema muy presente, ¿no? Como decía, a lo largo del siglo XX, quizás llega esto hasta nuestros días. Entonces, es bien importante volver sobre esas reflexiones que tienen que ver con la relación siempre tensa que se da entre identidad y alteridad, cuál es el punto de vista, cuál es, digamos, la discursivización situada que se está dando de esto, desde dónde y hasta dónde, cuál es el alcance para poder pensar una identidad y una alteridad, etcétera, ¿no? En ese sentido, entonces, es que en mi trabajo siempre trato de proponer un desplazamiento en esta relación siempre tensa que tiene que ver, ¿no?, con lo que decía recién de identidad y alteridad, y proponer un desplazamiento en el cual podamos advertir quizás algunos matices y quizás algunas complejidades también, y es por eso que yo prefería en todo caso pensar esto de las prácticas identitarias y no pensar tanto desde el lugar de una alteridad, sino en todo caso, como digo en el título de esta exposición, estas identidades minorizadas, ¿no? Y entonces volver a reflexionar sobre a qué nos referimos en el caso boliviano particular cuando estamos hablando de identidades minorizadas. No solamente en la exposición de esas relaciones de poder, sino que justamente hay un imaginario sobre las identidades minorizadas que muchas veces se sigue reproduciendo en el plano de la sociedad boliviana y que yo creo que en los últimos tiempos es necesario volver a revisar. ¿En qué medida, entonces sería la pregunta, en qué medida estos imaginarios configurados por el efecto de una relación, de las relaciones de poder y esta configuración social asimétrica, en qué medida estos imaginarios siguen reproduciéndose en nuestra contemporaneidad? Los sujetos que podemos de alguna manera encontrar como sujetos que se encuentran, digamos, minorizados, me parece que por supuesto siempre va a tener que ver de alguna manera con este imaginario que decía recién que se sigue reproduciendo, que tiene que ver con el sujeto indígena, ¿no? Que
sufre, digamos, que recibe un doble peso. Por un lado es un sujeto minorizado, pero por el otro es un sujeto racializado, ¿no? Entonces, en este sentido, cuando estamos pensando, insisto, en esta sociedad abigarrada que de alguna manera conlleva una conformación social altamente heterogénea, entonces, por supuesto, allí hay una serie de intereses que tienen que ver con la configuración de un contexto un contexto social, en el cual ciertos sujetos se van a encontrar como apartados y se van a encontrar entonces, como decimos, minorizados, pese a que, y en esto también insisto mucho, no se trata de minorías, justamente. Allí tenemos también todo un juego semántico, lingüístico, ¿no? ¿Estamos pensando en minorías o estamos pensando en minorización, ¿no? Entonces, allí yo pondría un acento especial. No estamos hablando de minorías que a veces de un modo muy superficial inclusive, nos lleva a pensar en una cuestión numérica o algo por el estilo, sino que no estamos pensando en minorías, sino en minorización, ¿no? En subordinación de ciertos sujetos y de ciertas capas sociales. En ese sentido, entonces, yo en mi investigación estoy pensando, por un lado, en lo que tiene que ver con el sujeto indígena y su incursión en el campo literario, pero por el otro lado también estoy pensando en ciertos sujetos que no pertenecen a las clases medias ilustradas, paseñas sobre todo, sino que probablemente sujetos que son hijos de migrantes o nietos de migrantes y que de alguna manera, de migrantes indígenas digo, y que de alguna manera ya urbanizados forman parte de cierto campo social que de alguna manera también está pensando en intervenir en el campo literario boliviano, ¿no? Ahora, evidentemente, esta situación que yo observo en mi trabajo, en mi investigación, por supuesto que no se da como una situación ex nihilo, sino que por supuesto está de algún modo intervenido, digamos, por un contexto social, histórico y político que de alguna manera está permitiendo este dinamismo que se está dando en los últimos años, por lo menos en los últimos 15 años, en el campo literario boliviano, y se genera, digamos, en ese mismo dinamismo, se genera también la oportunidad, la posibilidad de que estos sujetos ingresen en ese campo literario y puedan intervenir con mayor o menor visibilidad, pero que puedan intervenir en él, ¿no? Por lo tanto, entonces, me parece que de alguna manera, si bien el análisis del campo literario por ahí, digamos, se puede pensar en términos de la propia dinámica de la literatura y de la producción literaria y de la producción editorial, sobre todo, eso ya voy a ir un poco más sobre eso en un momento, me resulta interesante que en ese mismo contexto del que hablaba hace un momento, me parece que ahí hay que reconocer justamente algo y que tiene que ver con la idea del Estado plurinacional y esa nueva constitución política del Estado que surge en el año 2009. Porque esta idea del Estado plurinacional y mi particular mención sobre el tema de la Constitución es porque allí podríamos hacer, digamos, un enfoque, aplicar, digamos, un enfoque, una metodología glotopolítica que tiene que ver con pensar cuáles son las políticas del Estado respecto de, en el caso que nos convoca, respecto de las lenguas, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hay un reconocimiento por parte de la Constitución, un reconocimiento que tiene que ver con esa heterogeneidad que es social y que es lingüística también, por supuesto que es cultural, entonces allí me da la sensación a partir de todo lo que yo he podido observar que se expanden
¿no? Se expanden los límites del campo y hay acciones estatales concretas que ayudan, que contribuyen a que ese campo pueda adquirir una nueva dinámica. Con esto quiero decir, ha habido específicamente, me parece, proyectos editoriales y premios literarios, ¿no? Con una fuerte inversión por parte del Estado, que de alguna manera me parece que provocan, justamente estimulan, ¿no? ese campo literario, ¿no? De modo que allí, a partir de estos premios, a partir de estas posibilidades editoriales, me parece que esto es lo que de alguna manera motiva el ingreso de estos otros sujetos o sujetos otros, de los sujetos minorizados que hablaba hace un momento, provoca su ingreso al campo, ¿no? Concretamente estoy pensando, para dar casos muy específicos, estoy pensando en, por ejemplo, 3 autores indígenas contemporáneos, ¿sí? Elías Caurey, por ejemplo, que cuya lengua materna es el guaraní, Mauro Alba, cuya lengua materna es el aymara, y Elvira Espejo, quien es hablante quechua y hablante aymara. Menciono estos 3 casos porque además de ser muy contemporáneos, ellos mismos ya han adquirido cierto reconocimiento en ese campo y, por ejemplo, han publicado en casas editoriales que me gustaría destacar. Elías Caurey, por ejemplo, ha publicado hace muy poquito, el año pasado, un poemario que ha sido publicado por la editorial Dum Dum, que es propiedad de la escritora cruceña residente en Estados Unidos, Liliana Colanzi. Además de que el propio Caurey ha publicado en otras editoriales también de Bolivia. Mauro Alba, por ejemplo, ha publicado en la editorial 3600, que es una de las casas más importantes de La Paz. Y Elvira Espejo ha publicado también, no solamente en sellos editoriales bolivianos, sino también de otros países, o sea que ya ahí vemos, en el caso de Elvira Espejo, que hay todavía una mayor proyección internacional, que me parece que es interesante también cuando estamos pensando en la conformación de un campo literario, también me parece interesante que hay que pensar esa dimensión, esa proyección por ahí internacional que se da. En cuanto a los premios, esto en cuanto a las editoriales, ¿no? En cuanto a los premios, hemos visto que en el campo literario boliviano, la mayoría de los premios son premios institucionales, con lo cual están, digamos, sosteniéndose, la mayor parte de ellos se está sosteniendo con recursos, con fondos estatales, ¿no? Así el Premio Nacional de Novela, por ejemplo, y algunos otros premios que son de dimensión más provincial, departamental o de alcaldías, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me parece siempre muy interesante pensar, bueno, en esto, ¿no? Lo que decíamos, la dimensión indígena y la incursión de sujetos indígenas en el campo literario, las estrategias que en otras oportunidades también he comentado, ¿no? Las estrategias como la autotraducción, por ejemplo, y poder llevar adelante estos proyectos editoriales, poder circular, poder ser publicados en estas casas editoriales que yo estoy mencionando, por supuesto, de alguna manera garantizan la circulación, garantizan la distribución y garantizan también una visibilización tanto nacional como internacional. En cuanto a otros autores que decía que son hijos o nietos de migrantes, que no forman parte de cierta capa social letrada y muy tradicional, digamos, sobre todo en La Paz, aquí es donde tenemos que poner un banderín en la ciudad del Alto, me parece, y observar cuáles son los movimientos que se dan en torno a la cuestión de la literatura. Y a mí me parece bien interesante que inclusive en los últimos tiempos, de manera muy reciente, se han abierto centros culturales y hay un movimiento joven, podríamos decir, de autores jóvenes que han ganado muchos premios en los últimos años y que están adquiriendo ahora
como una agencia mucho más fuerte y mucho más importante en lo que tiene que ver con su propia producción literaria. Me refiero específicamente a la generación de un circuito de circulación, a la creación de un sello editorial, como es el sello Tata Danzanti, y a que los propios autores se están haciendo cargo de lo que tiene que ver con la venta y la distribución de sus libros, para que entonces esos recursos económicos que se generan puedan derramar en sus propias, digamos, en sus propias personas y no, digamos, no queden ellos diluidos en la cadena de valor del libro. Esto me resulta también muy interesante porque la propia incursión en el campo literario también supone una modificación de las reglas del juego y una injerencia fuerte en esta agencia, en este accionar y la propia decisión de qué hacer con sus producciones literarias. Finalmente, entonces, a mí me gustaría, digamos, quizás podemos más adelante seguir conversando sobre estas cuestiones, pero a mí me gustaría resaltar entonces que por momentos estas identidades que consideramos minorizadas son representaciones fijas que se han ido, fijas y estandarizadas, ¿no? Que se han ido reproduciendo, ¿no? A lo largo de todo este tiempo. Que a la vez que se reproducen, digamos, también reproducen lógicas coloniales, por supuesto, ¿no? Que afectan a estos sujetos, invisibilizándolos, imposibilitándolos, ¿no? Y de alguna manera, como decía al comienzo de esta charla, esto es justamente un imaginario que se sigue reproduciendo cuando en realidad estamos viendo que en el campo literario boliviano hay una injerencia muy fuerte de estos sujetos que de alguna manera están encontrando un cada vez más amplio intersticio de acción literaria concreta, ¿no? A través de estas estrategias que mencionaba. Estrategias lingüísticas en algunos casos, estrategias comerciales en otros, pero en definitiva que atraviesan completamente y están adquiriendo relativamente más visibilización a lo largo de estos últimos años, e inclusive me animaría a arriesgar justamente en estos tiempos de alta densidad virtual, ¿no? Que tiene que ver con esta crisis sanitaria que estamos atravesando en el mundo. Entonces, me parece en definitiva que, por un lado, tenemos estas identidades minorizadas, que de alguna manera lo son, porque se reproduce ese imaginario, porque se reproduce esa lógica colonial, y por el otro lado, estamos observando de manera concreta en este campo literario una lógica que impugna ese imaginario, que lo discute, que de alguna manera supone su crítica también, ¿no? Entonces, en definitiva, y desde, digamos, mi lugar como investigadora, ¿no? De este campo boliviano y demás, yo diría que estamos en presencia de un campo que es muy dinámico, que verdaderamente está pensando en otras posibilidades de creación, de publicación y de ubicación de los sujetos. Bueno, eso más o menos es lo que yo quería compartirles. Después, si quieren, podemos seguir conversando. Gracias. Gracias, Magdalena. Interesantísima la propuesta y me queda dando vueltas esta idea de la estética como resistencia, ¿no? De cómo la literatura, bueno, no solo en el caso boliviano, pero es el que vos estudiás, justamente se erige un poco desde ese lugar. Ya he leído otros trabajos y bueno, esa dirección de la propuesta me resulta sumamente interesante, e incluso he visto en algunos de los ponentes de un simposio que coordino que hay intereses que van más o menos por el mismo lado. Así que seguramente va a haber gente interesada en conversar o mandar mails, como ellos tienen los contactos que
a través de la plataforma, por supuesto, así que seguramente es un lugar potente para discutir. Paso a presentar a Domingo para darle la palabra a él. Bueno, ya hice un recorrido sobre sus antecedentes y ahora quisiera simplemente enunciar cuál es el título de su disertación: Minorías y nacionalismos, la mirada sobre la minorización y la mayorización de los sectores populares en la literatura nacionalista argentina. Te doy la palabra, Domingo, y estamos atentos al recupero de las líneas que podamos cruzar con Magda. Bueno, gracias, muy buenas tardes a todas, a todos. Y bueno, agradecido a poder compartir algunas ideas o líneas con ustedes. A diferencia de Magda, yo voy a trabajar sobre algunos datos que tienen que ver con la literatura y la cultura, la historia argentinas. Y la diferencia no es menor, no solo porque se trata de dos estados distintos, dos naciones distintas, campos que se intersecan pero que tienen sus propias lógicas, sino porque además creo yo que por lo menos en América del Sur en buena medida presentan dos polos de una tensión que tiene que ver con la constitución del Estado-Nación, muy distintos, experiencias que se han dado de una manera muy diversa y que pueden ser juzgados de diversa manera, pero que evidentemente en el caso, por ejemplo, boliviano, se llega hoy a una respuesta después de una larga centuria y media o más de complicaciones en la constitución de lo nacional en el caso de Bolivia. En el caso argentino, por el contrario, sabrán bien muchos de ustedes, es un país que su Estado-Nación, después de un periodo de fuerte convulsión en el siglo XIX, llega a tener como una estandarización importante a nivel de la educación, la cultura, el control del territorio. Finalmente, lo que vamos a llamar identidad nacional va a estar bastante, entre comillas, bien administrada por el Estado y con una relativa eficacia, incluso hasta hoy, ¿no? Es casi un signo de distinción argentino en ese sentido. Y a mí me parece que es importante pensar en ese proceso como, ¿sí?, lo que podríamos llamar mayorías, no solo desde el punto de vista demográfico, sino también en cuanto a presencia cultural, a su red de relaciones geoculturales, ¿sí?, a su materialidad en la ocupación del territorio, termina siendo construido como minorías que van camino a su disolución en cuanto a su representación por parte del Estado y de la imprenta, es decir, de la misma literatura, o a una emergencia crítica, digamos, y peligrosa. A mí me interesa hacer ese recorte. Por eso planteo, sí, hay una cuestión de minorización, en el sentido que planteaba Magda, digamos, conceptualmente estamos en lo mismo, que tiene que ver, sí, con considerar que son pocos, digamos, demográficamente, pero sobre todo tratarlos como el menor, como aquel que debe ser tutelado, por lo tanto subalternizado, cuidado, etcétera. Digamos, no es otra operación que la colonial, por lo menos desde Ginés de Sepúlveda, cuando hablaba del homúnculo americano, digamos, y eso a lo largo de todo el orden colonial, ¿no? Se mantiene con diversas facturas discursivas. Tenemos que pensar, además, que un Estado como el argentino, como cada uno de los hispanoamericanos, y en buena medida también el Brasil, viene de una sociedad fuertemente fragmentada y estratificada en el orden colonial, ¿no? Probablemente los rioplatenses seamos los que tengamos una memoria más débil en ese sentido, pero quienes no son de la zona rioplatense, ya se ubican en el Alto Perú, actual Bolivia y hacia el norte, todavía podrán tener memoria o se reestudiará de las marcas de las castas coloniales, ¿no? Desde el blanco europeo, llegando a la esclavitud, pero atravesando los saltos atrás, los cuarterones, los requintos, los no te entiendo, etcétera, ¿no? Esa sociedad abigarrada, ¿no? Se puede aplicar, el término de Zabaleta no está alejado para pensar una sociedad, además barroca también durante toda la colonia. La administración colonial decía en este sentido lo que hace que esta sociedad abigarrada esté absolutamente fragmentada en minorías que son las castas, digamos, ¿no? Entonces, vamos a encontrarnos con sujetos que no pertenecen
a la élite colonial, digamos, y que no conforman una totalidad, ni siquiera desde el punto de vista demográfico importante, porque están sometidas justamente a sus limitaciones de casta, ¿no? Esa situación es bastante interesante porque ayuda al control colonial, ayuda a la fragmentación de la sociedad y a generar una multiplicidad de intereses que están en función, digamos, de no cuestionar el interés supremo del orden colonial. Obviamente que cuando se llega al momento de la independencia, una de las situaciones que históricamente se dan es tratar de constituir o de reconocer naciones en el proceso independentista, digamos, una acción tremendamente moderna para el siglo XIX, ¿no? O sea, América inaugura la idea de nación en la construcción de sus propias identidades políticas y lo hace a través de un Estado, generalmente de una manera muy costosa, pero costosa en el sentido de que cuesta sangre, digamos, pero siempre controlado por una élite. Y si hay algo que una élite tiene que trabajar para legitimarse, tal como podríamos decir, siguiendo la teoría de Anderson de comunidades imaginadas, ¿no? Un principio constructivista de la nación, lo que vamos a tener es la necesidad de encontrar una legitimidad a partir de un conjunto más general entendido como pueblo, que sea mayoritario, pero que al mismo tiempo esté minorizado, en tanto que debe ser guiado por la élite, ¿no? Y de ahí las herramientas del Estado que hablábamos recién, que de alguna manera permiten controlar y organizar la conducta de estas minorías, sobre todo, en el caso argentino, mediante la educación universal, por decirlo de alguna manera, la alfabetización e incluso un poco más. En ese sentido, entonces, vamos a tener que el Estado-Nación naciente en la Argentina, operación que hacen todos los Estados-Naciones, solo que en Argentina tiene tal vez cierto éxito, lo que logramos es que desde el Estado, ¿sí?, se piense en la existencia de una mayoría minorizada, que es el pueblo argentino, con lo que le permite al Estado licuar cualquier posibilidad de que los intereses de los que antes eran castas y ahora son consideradas como minorías étnico-raciales emergen cuestionando al Estado. A ver, ¿había indios para Argentina en el siglo XIX? Sí, por supuesto, pero eran indios que estaban en la exterioridad del control territorial del Estado, es decir, hacia el sur la Patagonia, hacia el norte el Chaco, y la literatura argentina es muy clara en ese sentido. Ahora, ¿qué pasa hacia adentro del territorio controlado por el Estado? No había indios, ¿sí? Lo que hay, no se sabe muy bien, es un criollo. ¿Y qué es el criollo? Bueno, el criollo puede ser un mestizo, sí, pero al mismo tiempo es un hidalgo, es decir, un español que de alguna manera ha mantenido su clase, su casta y su identidad a lo largo de 300 años. Mejor en Santiago o en Córdoba que en Buenos Aires, que se tienen contacto con el extranjero. Bueno, no está muy claro esta operación, porque no encuentro una guía maestra, pero sí encuentro una serie de textos muy efectivos, no los podemos repasar ahora, que de alguna manera muestran de qué manera no hay indios. Esta es una idea también que un autor que citó Magdalena, que es el pensador tucumano, el intelectual tucumano Ricardo Kalimann, que presenta obviamente la idea de acá en Argentina no hay indios, digamos, ¿no? Y construir una identidad indígena o identidades indígenas en tanto referencias geoculturales, me parece pensar la identidad como prácticas geoculturales en tanto que una comunidad se define, ¿sí?, a partir de cómo ocupa el espacio, y ese espacio otorga algún tipo de sentido de diálogo con otras comunidades a un grupo determinado, ¿no? Esas comunidades, de alguna manera, no existían para el Estado, ¿no? Eran todos criollos que debían ser alfabetizados, pero de ninguna manera tenían que ver, ¿sí?, con la presencia de grupos indígenas. Cuando se ocupa el Chaco y la Patagonia, primero, por supuesto, hay un exterminio prolijo de los que están, pero además de exterminarlos, los que quedan se convierten en criollos, ¿no? Hay una anécdota muy interesante sobre Pumer, que es un cacique Ranquel, uno de los más feroces que había resistido la conquista blanca y que había sido muy amigo, se había hecho muy amigo de Lucio Victorio Mansilla, el autor de Una excursión a los indios Ranquel, es un clásico del siglo XIX, que Mansilla tiene noticias de que después de la conquista, llamada conquista del desierto en Argentina, se había convertido en un peón, ¿sí?
en un peón más de estancia, es decir, había desaparecido de su identidad, no solo de cacique, sino de ranquel, y se convierte en un peón más que va ocupando el lugar del criollo o del paisano patagónico en este caso, ¿no? Se convierte en criollo o paisano y deja de ser indio, ¿no? Hasta tal punto que Pumer pasa a ser un apellido criollo, por ejemplo, en la región del Neuquén. En este sentido, me parece, entonces, que el Estado Nacional Argentino, ¿sí?, corresponde a una idea de nacionalismo que es construir naciones ahí donde no existen, lo hace el Estado, y para eso requiere una lectura homogénea de lo que hay. Esa homogeneización implica la minorización en cuanto que el soberano, esta es la idea del pueblo en el siglo XIX, debe ser tutelado, debe ser educado. Y ahí se produce toda una literatura, ustedes conocen bien. En esto es sincrónico con el resto de los estados americanos, la experiencia mexicana es parecida, la brasileña, la uruguaya, por citar algunos. Lo que hacen es, de alguna manera, educar en moral, educar en primeras letras, educar en civismo, etcétera, a esos sujetos que ya no responden a las minorías coloniales, a sus propias identidades geoculturales, sino que se les ofrece una identidad macro, que es la identidad nacional, que surge a partir de la lealtad a un territorio, a una legalidad, ¿sí?, a una historia que se les ofrece. Vamos a llegar de alguna manera, bien entrados al siglo XX, con todo el proceso de construcción del Estado Nacional, con una población, ¿sí?, entendida como mayoría, fuertemente homogeneizada y eliminada en tanto a sus condiciones de minorías étnicas raciales, y minorizada, obviamente, por esa organización epistemológicamente colonial que propone el Estado. Hasta tal punto esto es así, que vamos a encontrar, cuando haya operaciones por parte del Estado para rescatar memorias populares nacionales, operaciones de minorización y extranjerización, es decir, de expulsión de algunos sectores que están al margen de esta homogeneidad. Durante la década del 30, por ejemplo, una serie de investigadores, sobre todo maestros rurales, pero que hacen como de primeros etnógrafos, etcétera, recogen un cancionero popular en las provincias, ¿no? Canciones, coplas, poemas, etcétera, que recogen. El más conocido de ellos se llama Juan Alfonso Carrizo, catamarqueño que trabajó terminó fundando el Instituto de Folclore de la Nación. Hace cancioneros de las provincias del noroeste argentino, y uno de ellos, en el año 39, que es el de Jujuy, señala insistentemente, digamos, una tesis que venía desarrollando desde finales de los 20, como todo el folclore argentino, en realidad, poéticamente, es, digamos, una especie de vulgarización de la poesía del siglo de oro español, etcétera, de tal manera que la raíz hispánica homogeniza culturalmente y hace del pueblo esa unidad percibida y deseada por el Estado que justifica a la nación. Y él dice, bueno, hasta tal punto, dice, no hay ningún tipo de diversidad, que solamente encontré en Jujuy, con mi sorpresa, un misa chico, que es una procesión que se hace para reyes, sobre todo, que iba por la quebrada y que cantaban en quechua, ¿sí? Y cuando yo me acerco, advierto que en realidad no son argentinos, son bolivianos que están viviendo en Jujuy, en Argentina. Por lo tanto, la práctica de la lengua quechua y una literatura en quechua se trata de una literatura de extranjeros, no es una literatura argentina. ¿Mm? De tal manera que vamos a llegar prácticamente a mediados del siglo XX con el anonadamiento, ¿sí?, de estas identidades de minorías, ¿sí?, pensadas geoculturalmente y licuadas en ese magma de una mayoría criolla. No mestiza, criolla. Por otro lado, lo que vamos a tener es un proceso de crisis ideológica, ¿no? Paralelamente, este Estado efectivo, relativamente pujante desde el punto de vista económico, este Estado-Nación, entra en crisis obviamente en el año 29-30, se produce una crisis ideológica que en buena medida acompaña la crisis ideológica europea que se había iniciado en la entreguerra, pongamos como fecha el 22, digamos, con la llegada del fascismo al poder en Italia, como una suerte de referencia, y lo que vamos a encontrar acá es que
el problema ya no va a ser como en Carrizo, como en los escritores de la década del 80, con los planteos de Sarmiento y otros escritores del siglo XIX, fines del XIX o principios del XX, en qué hacer con estas identidades, digamos, que venían, digamos, pulsando y pujando desde la colonia, digamos, entendidas como minorías de castas o como subsumidas en una mayoría. Son identidades nuevas. Los inmigrantes, por un lado, es un país de fuerte inmigración la Argentina, pero sobre todo el recorte sobre el inmigrante indeseado, ¿no? La figura del inmigrante indeseado existe prácticamente desde el comienzo de la inmigración. Uno de los principales políticos que fomentan la inmigración, Domingo Faustino Sarmiento, presidente del país, al mismo tiempo escribe, pocos años después de su presidencia, un libro que se llama La condición del extranjero en Argentina, en América, que claramente está mostrando lo indeseado que es la presencia de cualquier inmigrante, incluso exigiendo, y gracias a él se impone este tipo de ley, exigiendo que solo se hable castellano en las escuelas, que el sistema escolar se hable en español, etc. Es decir, inmigrantes indeseados hay desde el mismo momento en que se fomenta la inmigración, ¿no? Esta dualidad existe. Pero ¿qué sucede con esta crisis ideológica? Evidentemente, en un traslado en buena medida de la situación europea, se empieza a ver que cierto tipo de inmigración constituye ahí sí una minoría, ¿sí? Desde el punto de vista étnico, pero curiosamente no es una minoría minorizada. Porque en tanto que es peligrosa, tiene una capacidad extraordinaria de acción epistémico-política que puede poner en crisis al Estado, ¿no? Reproduciendo algunos elementos que se presentan en Europa, por ejemplo, una de estas minorías claramente puestas en discusión y en crisis tiene que ver con la inmigración judía, ¿no? Judía alemana, judía rusa, etc. En Argentina se los llamó en general rusos, venían del Volga, de la región del Volga, y sobre ellos empieza a operar un nuevo tipo de literatura que yo llamo literatura nacionalista o literatura de los nacionalistas. No son textos doctrinales de los nacionalistas ni históricos, sino un conjunto de novelas, algunas de ellas muy populares, que empiezan a plantear hipótesis ficcionales, ¿sí? Sobre la crisis del Estado Nacional Argentino. Todo esto que describí como una construcción de mayorías se pone en crisis justamente porque hay una minoría larvada que permite la emergencia de las minorías que ya habían sido minorizadas y por lo tanto controladas. Los judíos son agentes de disolución. Este es un discurso del antisemitismo europeo del siglo XX. Pero con el caso argentino se une al tradicional antijudaísmo heredado de las prácticas de la corona española permanentemente, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay ciertas minorías consideradas extremadamente sutiles, potentes e inteligentes que deben ser expulsadas del territorio del país, expulsadas de la historia, expurgadas, aun cuando tengan estas minorías la capacidad de explicar la crisis, ¿no? Vamos a encontrar, y me remito solamente a los textos literarios, porque en realidad Argentina sufre incluso hasta un pogromo del año 19, ¿no? En lo que se llama Semana Trágica, donde se sale a perseguir y matar judíos por las calles de Buenos Aires, en un contexto social más complejo. Hay dos escritores, uno de ellos llamado Hugo Wast, era el seudónimo que tenía, su nombre era Gustavo Martínez Zuviría, muy promocionado por la Iglesia Católica, sus libros se vendían masivamente, hoy debe ser todavía el autor más vendido de la historia argentina, y sigue funcionando como un long seller en el sentido de que abuelos se lo recomiendan a los nietos, digamos, y es una circulación por abajo, yo creo que cada vez con menos efecto, pero sigue estando, de conservador católico, digamos, el perfil de su ideología, una literatura muy sencilla y muy eficaz, con historias románticas, etcétera, muchas de ellas en un contexto histórico del siglo XIX, considerado como el comienzo de todo, que es el rosismo, pero tiene otras de carácter marcadamente antisemita, Juana Tabor, el Cajal y... el Cajal, 666 y Juana Tabor, digamos, son novelas
que van narrando, digamos, y son del año 42, digamos, ¿no? O sea que no es inocente, su escritura no lo es nunca, menos en el año 42, va narrando de qué manera el Cajal, que es una especie de gran centro de poder judío, van controlando desde Buenos Aires y Nueva York el mundo entero, ¿no? Hasta facilitar la llegada del anticristo. Ahí la construcción interesante es la presencia de la minoría judía como una minoría disolvente de esta identidad nacional, ¿no? No sucede en el resto de América, sí sucede en Argentina, que los judíos trabajan para el debilitamiento del Estado Nacional, que a su vez territorialmente es repartido entre Brasil, Chile, etcétera, que lo invaden, sino porque a su vez estas minorías judías soliviantan a grupos indígenas, ¿sí? A inmigrantes de otros tipos, a las minorías negras, así lo plantea Wast en esos términos, minorías negras, para que atenten contra el Estado Nacional y la cultura nacional, que es esta identidad macro relacionada a esto estatal que el Estado propone, ¿no? A la bandera, al territorio, a lo cívico. En ese sentido, fíjense cómo una minoría se convierte en un elemento disolvente, digamos, de una mayoría, para provocar una explosión de fuerzas identitarias menores que lo hace, que terminan siendo un Estado que estalla, un Estado centrífugo, ¿no? Se disuelve en sus partes y no existe más. El problema, nuevamente en Argentina, es la presencia de minorías, pero esta vez de minorías que epistemológicamente son problemáticas porque los judíos vienen a aportar un saber ancestral, un saber valioso, el conocimiento de la ciencia, el conocimiento de las finanzas, el conocimiento de la cultura, etcétera, de la literatura sobre todo, ¿no? Estas novelas antisemitas lo que están marcando es justamente cómo hay una identidad estatal que está en peligro. La crisis ideológica manifiesta esto y la culpa es de una minoría. Es una operación claramente del orden del antisemitismo y de la xenofobia, tal como a mediados del siglo XX vamos a encontrar. Hay otro escritor, un sacerdote, Leonardo Castellani, que en una novela que se llama Su Majestad Dulcinea del año 56, va a proponer justamente la presencia de los judíos como el anuncio de la llegada del anticristo. Va en una novela muy relacionada con el Apocalipsis, pero nuevamente la minoría judía es una minoría justamente que hace de levadura a la existencia de diversas identidades que ponen en crisis la identidad nacional, ¿no? Hasta tal punto que la identidad nacional solamente va a quedar reservada a un grupo, ¿sí? Fiel, digamos, a esa memoria nacional, conocido como los Cristóbales, en el sentido del Cristóbale, ¿sí? Los Cristóbales, que son los únicos que se van a enfrentar a una invasión norteamericana, a la presencia de las Naciones Unidas en el país, que actúa de modo virreinal, etc. Pero a diferencia de Wast, esta novela lo que va a proponer es de alguna manera que los Cristóbales hagan como una minoría de contrafermento, digamos, logrando, de la misma manera que los judíos logran disolver la identidad nacional, estos Cristóbales logran rearmar las partes, articular las minorías como un todo. En el sentido de que entonces estas minorías, bien orientadas por una élite, aportan elementos valiosos para la constitución establecida de una entidad mayoritaria completa. Pero hay que pensar una última vuelta de tuerca para este marco muy general que les estoy ofreciendo, que es la operación de las minorías constituyendo una mayoría en acto. Ustedes saben que hay sucesos políticos en mediados del siglo XX en Argentina, uno de ellos es la llegada del peronismo al poder en el año 45, 46 son las elecciones que llegan al poder, pero en el año 45 hay como una especie de manifestación social que logra la libertad de Perón, que estaba preso, que es los hechos del 17 de octubre del año 45. Un escritor argentino muy ligado a las vanguardias llamado Raúl Scalabrini Ortiz, en un libro del año 1946 que se llama Tierra sin nada, tierra de profetas, relata ese 17 de octubre. En el relato del 17 de octubre pareciera, ¿sí? Scalabrini intentar una y otra vez registrar la presencia de sectores que habían sido minorizados a lo largo de la historia argentina.
Habla de indígenas en el Chaco, pero de indígenas en el Chaco que se han desplazado hacia Buenos Aires. Habla de inmigrantes del sur de Europa, ¿sí? Que están en todo el país, pero incluso aquellos que habían ido al interior ya se han desplazado hacia Buenos Aires. Habla de inmigrantes nórdicos, es decir, del norte de Europa, que han tenido un proceso similar. Incluso habla de las motas de algún abuelo negro en alguno de los trabajadores de los afueras de Buenos Aires. Es decir, una serie de elementos que para la Argentina de mediados del siglo XX es una especie de analogías de las castas del XVIII, ¿sí? Que aparecen y emergen acá, pero no en su diversidad peligrosa, sino en acto, digamos, políticamente encontrando un mito que de alguna manera las constituye como mayoría. Ese mito es lograr el control del Estado. Y de alguna manera gestionar a través de ese control del que va a ser una tensión permanente en toda la segunda mitad del siglo XX en Argentina hasta hoy, que es negociar esa identidad cívica que el Estado ofrece a partir de su formalidad y su normalidad, con la emergencia, ¿sí?, de estas diversidades de sectores y de identidades minorizadas en la Argentina de la mitad del siglo XIX a la mitad del siglo XX. De tal manera que el 17 de octubre, que son todos estos tipos tan distintos, etcétera, que hablan de una multitud heterogénea y heteróclita, es también la posibilidad de diversos instrumentos literarios, por ejemplo, que van a emerger. Es decir, por ejemplo, las literaturas regionales de a poco dejan de ser literaturas regionales, entran en el canon nacional, empiezan a discutir de otra manera. La literatura o la cultura de las regiones de fronteras se disuelven en la construcción de América en ese momento, de tal manera que lo que dijo poco antes Carrizo diciendo estos joyas que cantaban en quechua son bolivianos, dejan de tener esa marca boliviana y pasan a ser joyas que hablan en quechua, pero que están en Argentina y que tienen una vinculación y un puente hacia las culturas de Bolivia, ¿no? De alguna manera se inaugura una tensión entre aquellos sectores, digamos, que pueden combatir, no solo resistir, sino combatir y de alguna manera revertir su condición minorizada a partir de su inserción, ¿sí?, y control, siempre en tensión, siempre conflictivo, del mismo Estado, que es el que propone homogeneización, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, con lo que planteaba Magda, no vamos a encontrar, digamos, una fuerza muy clara, por lo menos en lo que podemos conseguir como historia nacional, para poder distinguir, bueno, acá tenemos autores indígenas escribiendo en su propia lengua o trabajando en determinadas líneas literarias, pero sí la inserción de muchos sectores de este tipo de sectores en las literaturas de provincia, que progresivamente van corroyendo la idea de canon de literatura nacional, aunque se van incorporando la idea de literatura argentina, ¿no?, que es como un canon muy fuerte, que es uno de los elementos que constituye el mismo Estado, ¿no? De tal manera que vamos a tener todavía una tensión de construcción de identidades a partir de cómo las minorías van configurando las mayorías que el Estado-Nación propone. Pero a diferencia de lo que propone Anderson, no son ya las élites solamente las que van a proponer la constitución de las mayorías, sino que son estas minorías constituyéndose como mayorías las que también van a gestionar, junto con las élites, las configuraciones culturales, ¿sí?, dentro de ellas las configuraciones literarias, que den cuenta de sí mismas en un canon literario y en una construcción de identidad nacional. Es decir, estamos en un proceso, pareciera que no, pero yo creo que sí, que estamos en un fuerte proceso donde se negocia esta idea de identidad nacional progresiva y constantemente durante toda la segunda mitad del siglo XX y lo que va del XXI, ¿no? Hay como un descentramiento progresivo. Por supuesto que al lado de eso encontramos materialidades muy claras, digamos, ¿no? La circulación de ciertos textos que pueden poner en crisis esto es menor, pero todos los que tenemos experiencia de lecturas contemporáneas en Argentina, por ejemplo, nos damos cuenta cómo las literaturas de las regiones o de las provincias está siendo mucho más leída, consumida y editada que hace 30, 40, 50 años. Es decir, hay un progresivo y lento, pero finalmente progresivo,
desmantelamiento de una mayoría pensada solo desde los intereses de las élites, y de a poco se va configurando una mayoría bastante heteróclita, como esa que vio Scalabrini el 17 de octubre, también en nuestras propias configuraciones literarias. Por supuesto que esto no está cerrado, esto no termina de ser más que una lectura de una fotografía del momento, pero me parece que es importante leerla en esta línea histórica que muy sucintamente les pude proponer. Así que, bueno, yo así, digamos, y brevemente les planteo el problema que seguramente espero los lleve a reflexionar y a cuestionar estas mismas palabras que les dije. Gracias. Domingo, muchísimas gracias por el tan claro aporte, ¿no? Y yo particularmente me hacían eco algunas cuantas de tus reflexiones porque trataba de mirar la discursividad que yo trabajo, que es en la época colonial, y cómo claramente algunas de las categorías que vos estás problematizando para finales del siglo XIX y principios del XX, pueden ser explicativas también de lo que sucedió allá en tiempos tempranos de la colonia americana, ¿no? Me gustó mucho un poco pensar también en esa mirada de historizar las categorías, de ponerlas en el eje diacrónico para ir pensándolas y revisándolas, bueno, a la luz de todos estos procesos sociales, porque claramente tanto Magdalena como vos hacen más allá de la formación específica en las letras, una importantísima lectura social de la literatura, y eso me parece como muy iluminador para poder mirar los procesos a los que yo estoy atendiendo, aunque en otra masa textual. Yo quiero particularmente agradecerles muchísimo a los dos por el tiempo, por la riqueza de la oportunidad que nos han ofrecido, bueno, a mí como coordinadora de mesa, y sobre todo para cuando esto se ponga en línea, cuando la mesa, este panel temático se ponga en línea el día viernes en el Congreso, bueno, constituya un lugar fructífero para el diálogo con otros, con otras, que desde distintos lugares del mundo tengan intereses en esta misma dirección. Los invito y las invito a conversar con Domingo y Magdalena en diferido a partir del viernes. Si se generan algunas preguntas, van a quedar expuestas en el canal del Congreso y ellos después, con un link que ya les vamos a pasar, pueden relevarlas, ir contestando y demás. Nos vamos a encontrar el día viernes en el canal Ágora para quienes quieran conversar en diferido con ellos. Así que bueno, de mi parte renuevo el agradecimiento y bueno, estamos en contacto para nuevas oportunidades y diálogos, y nuevamente un gusto de haberlos tenido conformando este panel. Muchas gracias, Domingo, muchas gracias, Magdalena.